Bien, me gustaría ver un poquito, clarificar el tema de la notación en las estructuras de datos. Y lo voy a hacer a través de un ejemplo, creo que bastante cotidiano, que quien más, quien menos lo puede tener en la cabeza, que es, por ejemplo, un mundial de fútbol, ¿no? Sabemos que en un mundial de fútbol participan 32 equipos, 32 naciones, con lo cual esas 32 naciones, en una primera instancia, estarían dentro de una caja, estarían todas metidas. Imaginad que todavía no se han sorteado, no se ha hecho el sorteo de la fase de grupos, y todos esos países están dentro de un bombo, ¿no? Bien, podríamos pensar que ese bombo o esa caja pertenece, o se le atribuye, mejor dicho, el path, la ubicación, que se representa entre llaves, la que veis aquí en pantalla, sería la 0. ¿De acuerdo? Bien, llegamos al siguiente paso, a la siguiente fase, donde se tienen que organizar esos 32 equipos en 8 grupos diferentes, desde el grupo A hasta el grupo H. Y para que Grasshopper pueda seguir almacenando o distribuyendo la información de manera jerárquica y lógica, se va a seguir completando los niveles en la estructura de datos. Es decir, si nuestra rama principal es la 0, una vez empecemos a construir nuevos grupos, nuevas cajas donde almacenar, donde colocar los diferentes países, ahí vamos a estar atribuyendo, agregando un nivel más a la derecha. Ahí lo vamos a ver. Consideramos la rama principal, el path principal, que es la 0. Ahí es donde todo se origina. Y a partir de ahí vamos aumentando, vamos indexando los grupos. Es decir, el grupo A tendría un nuevo índice que sería el 0, el grupo B tendría el 1 y así sucesivamente hasta llegar al grupo H, que tendría el índice 7. Recordar que aquí, cuando trabajamos en programación visual, el primer índice siempre se le corresponde, se le atribuye el número 0, ¿vale? Por eso que si tenemos 8 grupos, empezamos en el índice 0 y acabamos en el índice 7. Y lo que faltaría por descubrir o empezar a atribuir es a las naciones, ¿no? En qué grupo está cada una. Por ejemplo, en el primer grupo, Francia, España, Japón, Brasil. En el grupo B, que es la rama 01, tendríamos Argentina, Chile, Canadá, Marruecos y así hasta llegar al grupo H. No nos vamos a meter ahora en los países, obviamente, pero sí fijémonos en el esquemita que sacamos aquí abajo en la parte inferior izquierda. A través del Parameter Viewer podemos ver la información ya estructurada en diferentes listas. Entonces podemos ver que tenemos toda nuestra data compuesta en 8 ramas, en 8 branches. Y ahí ya vemos también, ¿no? Rama principal siempre consideramos la 0 y lo vamos indexando desde la 0 hasta la 7. Luego fijémonos aquí en la derecha donde nos coloca ese n igual a 4. ¿Qué significa eso? Bueno, n es la cantidad de items, la cantidad de objetos que cada lista tiene. Obviamente, al estar posicionando 4 países en cada grupo, n es igual a 4 para todas las ramas. ¿Vale? Esto puede cambiar en función del ejercicio, del proyecto, cómo estemos gestionando la data. Y lo siguiente sería empezar a indexar, a crear un nivel de más para ubicar todos los países dentro de su correspondiente grupo o caja. Por lo tanto, si nos mantenemos dentro del grupo A, vamos a conservar la estructura que ya teníamos, que era la 0, punto y coma 0, siempre entre llaves. Y luego, para cada país, empezaremos a agregar nuevos índices, empezando siempre desde el 0. Por lo tanto, para Francia tendríamos el path, la rama 0.0.0. Así hasta llegar hasta Brasil, que sería 0.0.3. Obviamente, ya si nos fuéramos hasta el grupo, pues por ejemplo F, que mantiene la rama principal 0, la subrama 5, pues si queremos indexar los países correspondientes, que cada uno tenga su posición, vamos a conservar esa misma estructura y añadiremos los índices correspondientes desde el 0 hasta el 3.
No obstante, si volvemos a comparar, si nos fijamos en el esquemita de aquí abajo, en la parte inferior izquierda, vemos que todavía estamos con una estructura de 8 ramas y 4 ítems por cada rama, ¿no? Entonces ese nivel de más que os estaba comentando ahora, en vez de tener 2, vamos a pasar a tener 3, es porque si queremos empezar a visualizar, por ejemplo, ya dentro de cada país, los mejores jugadores, en este caso, pues por ejemplo España tendríamos 4 o 5, vamos a necesitar crear una nueva subrama y colocarla en un tercer nivel para que sí, finalmente, la data que visualizamos sea la correspondiente a los jugadores, ¿vale? Entonces, cada uno de estos jugadores ocupa una posición determinada dentro del listado. Se tienen que ordenar de alguna manera y nosotros seremos capaces de llegar a ellos, manipularlos, ya sea mediante selección, discriminación, a través de sus índices. Como veis, toda la información se está indexando, ya sea las rutas en nuestras ramas, para poder identificar cada una de ellas, pero también los elementos en sí, porque cada uno de ellos necesita ocupar una posición. Obviamente respetando la estructura e iniciando en el 0 y acabando en la posición n. Y digo n porque no sabemos dónde va a acabar realmente nuestra lista. Normalmente nuestra lista va a ser variable, con lo cual en un momento determinado podemos tener 10 objetos, 10 elementos, pero seguramente en otro momento, dependiendo de cómo estemos manejando nuestro proyecto, podemos tener muchos más o incluso ninguno. Es decir, estaríamos con una lista vacía. Y otra vez, toda esta información nos la revela el Param Viewer. Veis ahí en la parte izquierda que tenemos 32 ramas ya estructuradas en 3 niveles, conservando la rama principal 0, luego la subrama en cuestión y ahora la subrama que hemos creado finalmente para cada equipo o para cada nación. Y ya en la parte derecha nos está diciendo de cuántos elementos se compone cada rama en cuestión. Entonces, por ejemplo, en el grupo A, que tenía la estructura previa de 0, 0, ahora al añadir un nivel de más tenemos 3 profundidades, vuelvo a repetir, y en el caso de España, que estamos en la ubicación, en la ruta 0.0.1, tenemos, si os fijáis, a Yamal, Pedri, Rodrigo, Williams y Carvajal, es decir, 5 elementos, y ahí ya vemos, ¿no? N igual a 5. Por lo tanto, toda la información, toda la data se está estructurando de manera jerárquica y lógica en nuestro árbol de datos, ¿no? Si visualizáis el gráfico inferior, que de hecho es el mismo Param Viewer, disponemos de 8 subramas, esos 8 grupos, A, B, C, D hasta la H, y luego por cada grupo salen 4 nuevas subramas que ya sería cada país. Y al final, en esos puntos naranjas, estaríamos estaríamos visualizando todos los jugadores, todos los elementos.